agradezco mucho a Salvador Guerrero Chiprés, que no solamente es el coordinador general del C5, que hace su trabajo en esta materia muy importante en la capital de República Mexicana, pero la verdad que no lo contactamos por esta razón, sino por la razón de que es periodista y un periodista que ha contribuido y colaborado pues con la información de manera muy importante en su trayectoria, en el tiempo en que pues desempeñó su trabajo como periodista de investigación y periodista que llegó a revelar cosas muy importantes, que dio a conocer en México por primera vez el caso Marcial Maciel en el tiempo en donde colaboraba con La Jornada hace ya bastantes años. Pero bueno, pues su seguimiento y su información acerca de los Legionarios de Cristo, de Marcial Maciel y de estas historias que lamentablemente siguen ocurriendo y que hoy tenemos noticia de que se detuvo a un sacerdote de la Congregación Legionarios de Cristo, pues acusado de abuso sexual. Y el contexto en que se da esta información es importante porque hubo una víctima que lo vio, que lo identificó en un vuelo y que pues presentó lo necesario para que la Fiscalía General de la República procediera a través de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Fiscalía General. Detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a este sacerdote. Y bueno, pues estamos hablando de este caso. Salvador Guerrero Chiprés, buenos días y bienvenido. Gracias por tomar la comunicación. Buenos días, Carmen. Creo que tocas un punto crucial. Estamos hablando de 1997. Estamos diciendo que es el 14 de abril de ese año cuando se publicó por primera vez en Iberoamérica los datos relativos al caso de Marcial Maciel Degollado, el fundador de los Legionarios de Cristo. En ese entonces, la Fiscalía General de la República o su antecedente, la PGR, no hizo nada al respecto de las múltiples acusaciones. Sí hay una evolución en 28 años, ahora se hace. En ese momento no se hizo y en general la opinión pública y la opinión publicada no respondieron en ese momento, hay que señalarlo. Eventualmente sí hubo un reportaje muy importante después de nuestro amigo Ciro Gómez Leiva, y tú también contribuiste de manera central con otros ángulos y una información enriquecida adicional a lo que representa. Hay que decir que Marcial Maciel pues es un abusador, fue un abusador de seminaristas, de directivos iniciadores del sistema de escuelas de esa congregación, incluido el primer fundador de la escuela, la Universidad Anáhuac. Él abusó, Marcial Maciel abusó también del rector de la Universidad Anáhuac, el primero de ellos. Y el tema es que ahora se relaciona el pasado y el presente nuevamente. Y yo sostengo que así como se siembran cosas muy buenas que trascienden generacionalmente, también ocurre eso con los abusos. Y es probable que esta persona que ahora resulta ser señalada con fundamento para abrir una carpeta de investigación, para establecer claramente el inicio procesal del tema, es probable que sea una persona que haya sido abusada, como fueron otros seminaristas y directivos de escuelas, ideólogos de la Legión de Cristo que fueron abusados por Marcial Maciel. Así que es un tema muy importante que nos recuerda que no se ha cerrado el caso de los Legionarios de Cristo, en particular de los abusos de poder que tuvieron una salida económica, política, sexual, ideológica, simbólica, en particular en las élites más conservadoras, no solamente en México y América Latina, sino en Europa, que encontraron en Marcial Maciel un símbolo de escape, de combate, de ataque, de supuesta, comillas, resistencia a las fuerzas progresistas que estaban empoderándose después de la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo. Así que Marcial Maciel es, sí, el epítome del abuso clerical, de la pederastia clerical, y me parece que el caso de ayer, que revela nuevamente la vigencia de estos abusos, pues nos recuerda tristemente esta historia, que es también una historia mexicana y es una historia global. Totalmente nos lo recuerda, es una referencia obligada y bueno, pues también es importante y lamentamos muchísimo por las personas que participan en la tarea académica de esta Universidad Anáhuac. Hay alumnos, alumnas, maestros, hay personas que están participando cotidianamente en la tarea educativa y de formación de estudiantes, pero aquí en este caso la Universidad Anáhuac pues tendría algo que decir porque este personaje detenido
Cristo, pues además de formar parte de la Legión de Cristo, estamos hablando de que tenía o tiene un puesto importante académico en esta propia universidad. Bueno, allá ya hoy la prensa convencional publica una foto donde se le ve muy joven saludando en ese momento a Marcial Maciel, que en el instante de esa foto habría de tener alrededor de unos 75 años. Así que esto que tú señalas en este momento sobre lo que falta por decir, ciertamente es una tarea pendiente, no dejarla a los equipos expertísimos de relaciones públicas que han estado vinculados desde el origen a la Legión de Cristo o a la comunicación social en general, pautada, cuidadosa, estratégica, sino que me parece que hay que enfrentar un diálogo que rescate la parte ética de la educación, por supuesto, de la responsabilidad institucional y lo que haya que decir respecto de Marcial Maciel. Ahora me parece que la ausencia de respuesta o de palabras, pues probablemente pueda tener algo que ver con esta obediencia incondicional, ese control absoluto, esa negación de la intimidad, ese silenciamiento de la voz y a veces del cuerpo, así como de su abuso, de la propaganda, de la ciega supeditación de las esposas de muchos poderosos de 3 generaciones de fuerzas conservadoras de muchos países que le permitieron a Marcial Maciel pues una múltiple trascendencia, ¿no? Porque hubo, sí, y ha habido y hay pues negocios escolares, hay muchas escuelas vinculadas a la Legión de Cristo, hay negocios inmobiliarios, financieros, mediáticos, así como una profundamente, diría yo, infame enseñanza depredadora, víctimas suyas que hicieron víctimas a otras y otros, y probablemente ese sea el núcleo de la detención de ayer y de lo que hay detrás. Es algo que, por supuesto, no es materia de especulación, sino de ciertas certezas derivadas de la evidencia periodística de la relación muy cercana que habría de haber sostenido el padre Antonio Cabrera con Marcial Maciel, siendo él uno de los más jóvenes personas que pudieron acercarse a Marcial Maciel, quien era, como tú sabes muy bien, Carmen, pues una figura que era presentada como una especie de vicario de Cristo nacional para ese núcleo conservador de la sociedad latinoamericana y europea. Ni más ni menos, pues estamos en eso. Salvador Guerrero Chiprés, te aprecio mucho que nos tomes la comunicación y sí, es importante pues recuperar los momentos de la historia en relación a Marcial Maciel degollado, este fundador de los Legionarios de Cristo, y efectivamente destacar el papel que tú como periodista en aquel momento jugaste, que fue muy importante, que fue publicar por primera vez el caso, como se estaba dando a conocer a nivel internacional. En México se publicó y después pudieron haber otras publicaciones en los años posteriores, y hoy lo que tenemos es pues a un Marcial Maciel que al final de cuentas quedó impune su actuación, aunque el Vaticano en algún momento de esta historia sí acabó reconociendo lo esencial de las denuncias que por décadas personas tan queridas y reconocidas como don José Barba, José Vaca y de legionarios que fueron víctimas de Marcial Maciel denunciaron por décadas en el Vaticano. En algún punto de la historia, décadas transcurridas, el Vaticano tuvo que reconocer la parte esencial. Salvador. Pues fíjate que al Vaticano y a la Legión de Cristo le faltan las disculpas individualizadas, particularmente al muy valiente e inteligente José Barba, nuestro amigo, que seguimos saludándolo y estamos orgullosos de conocerlo. Me parece que ahí está en deuda la Legión de Cristo y también el Vaticano. Hay que pedir disculpas individualizadas. Y por otra parte, me parece que hay una oportunidad también para toda la Legión de Cristo que está tratando de dialogar con cómo convive con ese legado siniestro y al mismo tiempo con el legado rescatable de carácter didáctico. Están tratando de resolver ese asunto. Ahora tienen otra magnífica oportunidad, tanto como para resarcir las carentes disculpas a quienes han sido y fueron víctimas de Marcial Maciel, como para dialogar de una manera muy franca y transparente respecto del significado que tiene la figura de Marcial Maciel como fundador, al mismo tiempo siniestro y heredero, sí, de una cosa muy valiosa que es el tema educativo para nuestro país, porque sea la educación pública y privada, no hay nadie en la audiencia, supongo yo, que pueda negar la relevancia que tiene la formación de nuevas generaciones. Pero sí necesitamos un diálogo inteligente, moderno, responsable y que rescate frente a la opinión pública local
nacional e internacional, el significado de la Legión de Cristo, su relación con Marcial Maciel y la relación con la parte económica y también con la parte educativa y ética que debe toda universidad al contexto en el cual tiene sentido su intervención educativa. Ni más ni menos. Salvador Guerrero Chiprés, te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos hablando. Muy buenos días. Bueno, y felicidades por tu trabajo, Carmen, porque tú has sido también fundamental en esta tarea. Muchísimas gracias por el espacio, Carmen. Al contrario, un abrazo, gracias, Salvador. Y bueno, pues aquí está la noticia de ayer, esta información que ha publicado también aristeguinoticias.com. Tenemos toda la información en nuestro portal.